Cristo, hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes en este día, muy contentos, muy felices de estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y esperemos que ahí donde están, ahí en sus hogares, hermanos, usted esté cómodo, esté, ¿verdad?, en un lugar tranquilo y ponga ahora sí todo su oído, toda su atención, ¿verdad? Porque vamos a traer el mensaje de esta enseñanza que va a ser muy edificativo para su vida. Le voy a pedir, hermano, que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, una vez más estar aquí en este lugar, Señor, con el propósito de compartir, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, tú tomes control, Señor, de nuestra mente, de nuestros labios, Señor, de los oídos, el corazón de mis hermanos, para que esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi vida, Señor, que sea, Señor, de bendición para cada uno de ellos, para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mire, hermanos, en esta tarde vamos a compartir una enseñanza muy, muy importante, ¿verdad? Del tema de la resurrección de Lázaro. Yo le titulé El impacto de la resurrección de Lázaro. Es tan importante, hermanos, el tema, ¿verdad? Sabemos que en este mes de abril, ¿verdad?, de estos días santos que toda la gente le llama días santos, es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos, y no solamente en este mes, sino durante todo el año, estemos nosotros continuamente recordando lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? El sacrificio que el Señor hizo para poder rescatarnos a nosotros de ese lugar que íbamos, ¿verdad? Íbamos camino a un desfiladero, íbamos camino a la muerte, pero un día el Señor se acordó de nosotros, se acordó de toda la humanidad y Él hizo un plan perfecto para rescatarnos. Así es de que vamos a tomar este tópico, el impacto de la resurrección de Lázaro. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de la fe? ¿Qué es lo más difícil de la fe? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La respuesta dice que lo más difícil de la fe es creer, ¿verdad? Y precisamente este va a ser una de las bases de nuestro tema que vamos a compartir el día de hoy. Hermanos, el tener fe es tan importante para toda meta, para todo emprendimiento que vayamos a tener, tanto en la vida cotidiana y cuanto más en las cosas de nuestro Señor. El tener fe es muy importante porque de allí, hermanos, se va a derivar la plataforma en que vamos a construir nuestra vida cristiana. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es creer? ¿Verdad? Entonces es muy importante creer. Ahora vamos a partir de este concepto. Hermano, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es tener seguridad en algo que todavía no sucede. Pero esa seguridad tan grande que se vuelve una certeza. Tú estás 100% seguro que eso va a suceder. Ahora, hermano, trayéndolo al tópico de la resurrección de Lázaro, es muy importante, hermano, que usted y yo estemos bien claros y estemos bien saturados del conocimiento de la resurrección. Porque yo quiero decirte, estimado amigo que me escuchas, estimado hermano, que el tema de la resurrección viene siendo como la médula espinal, o sea, el centro de toda la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque si no hubiera habido resurrección de Jesucristo, entonces en vano hemos creído. Si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo de los muertos, entonces todo lo que enseñó Él, todo lo que predicó Él, todo el evangelio que trajo Él, entonces no tuviera validez, porque la resurrección, si no se hubiera dado, entonces hubiera echado a tierra todo lo que el Señor había dicho. Pero, hermano, qué hermoso que la resurrección cumplió y fue el sello de la evidencia de que
todo lo que el Señor Jesucristo habló y enseñó aquí en la humanidad era cierto. Así es de que esto es tan importante, hermanos, que usted y yo tengamos este tema, ¿verdad?, de la resurrección en nuestra vida, no solamente en este mes, sino que lo estemos continuamente meditando y repasando. Mire, hermanos, voy a abrir con una anécdota de una alpinista, ¿verdad? Los alpinistas, como ustedes saben, son aquellos que se dedican a escalar grandes, ¿verdad?, cantidades de distancias, pero en montañas, en cúspides, se van a ir escalando, a veces duran días, a veces duran semanas para escalar, ¿verdad?, montes muy altos. Entonces cuenta esta historia, esta anécdota, que había un alpinista que él se había propuesto escalar una montaña que era muy importante para él, una montaña muy alta. Y dice que él se había preparado con tiempo, había entrenado, ¿verdad? Se había alimentado, ¿verdad?, adecuadamente para prepararse para este tiempo de emprender esa caminata hacia la montaña, hacia la cúspide de esa montaña. Pero dice la historia que este alpinista regularmente se iban con equipos, ¿verdad? Con un equipo de 3, 4 personas, iban preparados todos, pero en este caso él quería llevarse el trofeo, que quería llevarse, ¿verdad?, vamos a decir, quería conquistar él solo esta montaña. ¿Qué sucedió? Que comenzó su travesía, comenzó a caminar y a caminar. Entonces, cuando ya iba avanzando, ¿verdad?, mucho sobre la montaña, dice que ya se empezó a hacer tarde, ya empezaba a bajar el sol, ya se empezaba, ¿verdad?, a mirar que ya se estaba metiendo el sol y empezaba todo a ponerse un poco más oscuro, más tarde. Y ese tiempo de oscuridad o ese atardecer, él debió de haber puesto, ¿verdad?, su tienda, su carpa para acampar y esperar hasta el otro día y seguir, ¿verdad?, caminando hasta conquistar. Pero ¿qué sucedió? Que era tanto, ¿verdad?, el interés, ¿verdad?, de él coronarse campeón de esa montaña, que quiso subirla en el mismo día. Entonces él empezó a caminar, ¿verdad? Ya empezó a oscurecer y siguió caminando porque ya le faltaba poca distancia para llegar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que le agarró la noche y todavía no alcanzó a llegar a la cima de la montaña. Y cuenta la historia, hermanos, que ya él iba caminando y no podía mirar. Todo se miraba oscuro, no había visibilidad, ¿verdad? Las estrellas empezaron a salir y las nubes, ¿verdad?, daban una oscuridad más fuerte, ¿verdad? Y cuando ya estaba casi a 100 metros de llegar a la cima de la montaña, se resbaló en un lugar, ¿verdad?, en una orilla de la montaña, y empezó a caer, empezó a rodar, empezó, ¿verdad?, a irse hacia el fondo del abismo. Pero ustedes saben que los alpinistas siempre tienen unas estacas que aseguran las cuerdas por si esto llega a suceder, pues esto lo puede detener. Y en esta ocasión él se había asegurado con estas cuerdas, pero cuando él iba cayendo, ¿verdad?, de repente, ¿verdad?, cayó y caía y seguía cayendo. De repente sintió que una de las cuerdas lo atrapó, lo jaló, lo detuvo, ¿verdad? Dice que fue tan grande, ¿verdad?, el vuelo que llevaba, que él sentía que casi se partía en dos su cuerpo, pero fue detenido allí y él se agarró de la cuerda. Ahí cuando estaba en la cuerda, lo primero que pensó es pedirle a Dios: Señor, ayúdame, sálvame, rescátame de morir aquí en este lugar. Y cuenta la historia que ¿verdad?, que este alpinista, al estar hablando estas palabras, que el Señor le dijo: está bien, si quieres que te ayude, entonces suéltate de la cuerda, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que él le faltó fe, no se quiso soltar de la cuerda. Pero hermanos, ya era oscuro, ya la noche y el frío y el hielo empezaba a caer. ¿Y cuál fue, verdad,
la cuestión del final trágico de este hombre, que ahí pasó toda la noche tomado de la cuerda, congelado, golpeado, y al siguiente día lo encontraron, ¿verdad?, que había fallecido. Pero cuando fueron y lo buscaron, se dieron cuenta que el hombre estaba agarrado de la cuerda y le faltaban solamente 2 metros para conseguir un terreno parejo donde él pudo haberse soltado de la cuerda y haber sobrevivido. ¿Con qué quiero decir con esta anécdota, hermano? Quiero decir que en ocasiones tú y yo nos pudiera pasar esto que le pasó al alpinista, que estamos nosotros tomados de la cuerda, ¿verdad? Tomados de la forma o la manera que vivimos aquí. No estamos dependiendo de la fe, de lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, dependamos de Él. La palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero a veces sucede lo contrario, que usted y yo estamos queriendo vivir y llevar nuestra vida conforme, ¿verdad?, a nuestra propia capacidad, y no le dejamos que el Señor nos ayude a hacer la parte que Él quiere hacer en nosotros. Así es de que tengamos mucho cuidado de no tener la vida, hermanos, como este alpinista la llevaba, ¿verdad? Él confiaba solamente en sus cuerdas y él confiaba en sus fuerzas solamente, pero no puso la confianza en el Señor, donde el Señor le decía, suéltate de la cuerda para que yo te ayude. Y solamente 2 metros le faltaron para que él pudiera descansar allí en el suelo, y él murió congelado en esa cuerda, pasó toda la noche. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros tenemos que confiar más en el Señor. Tenemos que confiar más en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de Jesucristo es la clave de todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a desarrollar en nuestra vida cristiana. Te voy a decir por qué, hermanos. Porque sin la resurrección, entonces todo lo que está escrito en la Biblia fuera en vano. Pero no es así, hermanos. No fue en vano, y la resurrección fue algo real. Vamos a ver, hermanos, ahí en el libro de Hechos. Te voy a invitar para que abras el libro de Hechos, capítulo 2. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que en este capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad?, vamos a encontrar que aquí se inició la iglesia. Ustedes saben, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, o sea, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los llene. Y allí comenzó la iglesia. Pero, hermanos, allí los discípulos, ellos entonces tomaron, ¿verdad?, esta palabra en serio. Estamos hablando de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Jesucristo les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, pero ustedes, ¿verdad?, ustedes no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, que el Espíritu Santo los selle. Así es de que, hermanos, aquí vemos cómo nace la iglesia. Ahora vamos a traer esta palabra al día de hoy, a tu vida. Jesucristo un día nació en ti. Jesucristo un día vino, ¿verdad?, y tú recibiste el evangelio, recibiste esta fe. Entonces ahí comenzó tu vida cristiana. Pero el Señor quiere no solamente eso, hermano, quiere que tú estés seguro y que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a traer convicción, te va a traer seguridad. Mire, hermano, lo que dice Hechos capítulo 2 y el verso 22 al 24 dice, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como nosotros mismos, como ustedes mismos sabéis. Este fue entregado por un determinado consejo de anticipado conocimiento de Dios. Le prendiste y le mataste por manos de los inicuos y le crucificaste. Pero mire, hermano, lo que dice el verso 24, el cual Dios levantó, lo levantó y soltó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Hermanos, qué hermoso es
¿verdad? Este verso que del capítulo 2, verso 24, dice que Dios lo levantó, lo resucitó. Y dice que ni aun los dolores de la muerte lo pudieron retener. Hermanos, qué hermoso, porque mire, hermanos, si Cristo resucitó, nosotros somos dueños de esa herencia de la resurrección. Tú y yo, hermanos, un día el Señor nos va a levantar. Si el Señor no ha venido todavía, hermanos, si ya nosotros estamos durmiendo allí en el sepulcro, el Señor nos va a levantar, nos va a resucitar. Pero yo quiero enfocarme en esta enseñanza, hermanos, en esa fe, ¿verdad? En esa fe que tú tienes que tener en la resurrección, no solamente que Jesucristo resucitó, sino que tú vas a ser resucitado en aquel día. Yo quiero que el día de hoy, hermano, tú afirmes tu fe, ¿verdad? Y que no seamos como María y Marta, hermanos. María y Marta dudaron. María y Marta, nosotros podemos ver, hermanos, que allí en Primera de Corintios, ¿verdad? Podemos estar viendo, ¿verdad? Todos estos pasajes acerca de la resurrección. Pero vemos, hermano, cómo María y Marta, cuando Lázaro enfermó, ellas estaban, ¿verdad?, ansiosas porque llegara Jesús, que era su amigo. Pero el maestro no llegó porque él quería demostrar su poder, ¿verdad? Y por eso cuando le mandaron avisar que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, Jesús dijo que esa enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces, hermanos, ¿qué está sucediendo hoy en tu vida? ¿Cuántas cosas, verdad, están fatigando tu vida? ¿Están acechando tu vida? Quizás estás en el proceso de Lázaro. Lázaro, ¿verdad?, estaba en el proceso de la enfermedad. No sé, de los que me están escuchando, quiénes de ustedes están enfermos físicamente, pero quizás no muchos, o quizás sí. Pero aquí quiero referirme a otro punto muy importante. Hermanos y oyentes que nos están escuchando en esta ocasión, ¿quiénes de ustedes están enfermos espiritualmente? ¿Verdad? Ahí pienso que ya entramos en un terreno más profundo. Yo quiero decirte, estimado hermano, estimado amigo, que no importa la enfermedad espiritual que tú tengas, no importa cuánto te hayas alejado del Señor. Lázaro estaba lejos del Señor. Él estaba en la aldea de Betania. Jesús se pasaba en los diferentes lugares, allá por el mar de Galilea, en Jerusalén, en Judea. Pero aunque Lázaro estaba retirado, Jesús era amigo de Lázaro. Y Jesús sabía que la muerte de Lázaro no iba a ser una muerte donde él iba a quedar allí, sino sabía que era para que su nombre, su poder fuera glorificado. Yo quiero decirte algo, estimado amigo que me escuchas, o estimado hermano. Aunque tú te hayas alejado de Dios, aunque tú pienses que ya te alejaste del Señor, el Señor todavía está pensando en ti. Así como Jesús estaba pensando en Lázaro y que sabía que esa enfermedad no era para muerte, yo quiero darte una palabra el día de hoy, una palabra de esperanza, y quiero decirte que esa enfermedad que tú tienes espiritual no es para muerte, sino que es para que la gente mire y tú sepas también que tienes un Dios capaz de aún resucitar a los muertos, cuanto más de sanar una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Yo quiero dar testimonio en esta noche, hermanos, de que nuestra vida está en manos de Dios, ¿verdad? Y no importa lo que la demás gente diga, aún hablando de la enfermedad física, no importa lo que los médicos hayan diagnosticado. Si alguna otra persona también te ha dicho, no, tú ya no tienes perdón, ya te alejaste de la iglesia, hermano, no importa lo que la demás gente diga. Aquí lo importante es lo que el Señor Jesucristo piense y diga de ti. Y yo quiero decirte, hermano, que nosotros tenemos a un Dios perdonador, a un Dios sanador, a un Dios que da esperanza, a un Dios que sana a los enfermos, pero que también resucita a los muertos.
Así es de que, estimado amigo, estimado oyente, hoy es tiempo de que nos alleguemos más al Señor, ¿verdad? Soltemos más nuestra fe, nos acerquemos más a Dios, creyendo que así como Dios lo resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, así también, ¿verdad? Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Pero no solamente Lázaro, tú también puedes resucitar. Si estás enfermo, si estás muerto espiritualmente, que todavía no has venido a los pies del Señor, el Señor te puede resucitar, te puede transformar y te puede dar una vida nueva. Así es de que, querido amigo, yo quiero decirte que el Cristo que estamos predicando el día de hoy, no estamos predicando a un Cristo resucitado. Estamos predicando o enseñando a un Cristo resucitado. Y no solamente resucitado, sino a un Cristo que tiene amor para alcanzar a aquel que está enfermo, como alcanzó a Lázaro, y también tiene suficiente poder para resucitar a aquel que está muerto. Así es de que yo quiero preguntar, hermanos, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo ha impactado la resurrección de Cristo a tu vida? Esta pregunta voy a hacerla un poco más concreta, hermano. El hecho de que tú sepas que Jesucristo resucitó, como ya lo hemos dicho en estas escrituras, el hecho de que tú sepas que Él tiene el poder para resucitar a los muertos, yo creo, hermano, que este hecho, si de veras lo has creído, el solo hecho de saber que Cristo resucitó, debe de transformar y de cambiar toda tu vida, todo lo que te rodea. Hermanos, esto debe de cambiar tu mentalidad, esto debe de cambiar tu manera de conducirte, tu manera de hablar. Tiene que haber una diferencia, hermano, de una persona que no sabe del Cristo resucitado y de la persona que ya sabe del Cristo resucitado. Y yo quiero recordarte, estimado hermano o amigo, que este Cristo resucitado el día de hoy quiere decirte que Él quiere seguir impactando tu vida. Él quiere seguir cambiando tu manera de ser, porque cada día, hermanos, nuestra meta es ser igual a Cristo, acercarnos más a Él, porque, hermanos, así como el sol sale en la mañana, ¿verdad? Y se va poniendo ahí entre los montes, va saliendo, ¿verdad? Esa luz de esa aurora, y luego llega el día en que ya está el sol arriba de nosotros, y esa es la claridad máxima que da. Así quiere el Señor, hermanos, que tu vida y mi vida sean delante de Él. Que no nos estanquemos donde hemos estado ya, hermanos, quedados por años. Que hagamos algo nuevo. Que el reconocer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, el saber que Cristo tenía poder para resucitar a los muertos también, eso te debe dar ánimo. Te debe aumentar tu fe para seguir adelante luchando, sabiendo, hermano, que ninguna cosa nos debe de detener. El apóstol Pablo lo dijo muy claro, y él dijo: ¿y quién me apartará de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, persecución, peligro o cuchillo. Dijo el apóstol Pablo: ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa criada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero animarte, hermano y hermana y estimado amigo, que no te apartes del Señor, que si te has alejado por un tiempo, hoy es el día, hermanos, que Cristo puede resucitar tu alma, puede resucitar tu espíritu, puede resucitar tu fe. Si esa fe ha estado decayendo por todo este tiempo, ¿verdad? Que te has alejado de Dios, te has alejado de la iglesia, te has alejado de escuchar palabra de Dios. Hermano, las palabras de Dios, la palabra de Dios son espíritu y son vida. Si tú no comes esa palabra, si no te alimentas de esta palabra, te vas a ir enfermando y te vas a ir enfermando y pudieras morir. Pero mira, hermano, lo hermoso que acabamos de decir. Lo hermoso de nuestro Dios, lo hermoso de nuestro Cristo es que aún Cristo está interesado en dar vida a aquellos que estaban muertos. Amén. Cristo se interesó en Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro ya había establecido una amistad con él.
Yo quiero decirte, querido amigo, y hacerte esta pregunta: ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo? ¿Con el Señor? ¿Con sus ángeles? ¿Con todos los seres queridos que ya se nos adelantaron? ¿Quieres estar con ellos donde hay una vida plena, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay clamor, donde, hermanos, no tienes ya necesidad ni de ropas, ¿verdad? Porque el Señor te va a poner unas ropas, ¿verdad?, que van a hacer que no se van a desgastar. Hermano, ¿quieres ir a ese lugar donde todo es más bello que lo más bello que hay aquí en la tierra? ¿Quieres ir a ese lugar? ¿De veras quieres ir a ese lugar? Yo te invito, hermano, para que empieces a soltar tu fe, empieces a creer más en ese Cristo resucitado. Ahora, por el otro lado, quiero hacerte una pregunta. ¿O acaso no quieres creer? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y si tú eres de las personas, hermano, que te alejaste del Señor, yo quiero decirte que el Señor te invita, ¿verdad?, el día de hoy, que te acerques. Dice la palabra de Dios: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú puedes abrir la puerta el día de hoy a este Cristo que tiene poder para sanar, para restaurar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si tus pecados fueren rojos, ¿verdad?, Él los puede hacer blancos como la blanca lana. Así es de que, querido amigo, no hay excusa, no hay pretexto. Lo único que hay es una muy buena oferta que el Señor te hace el día de hoy. No importa qué tantos pecados, no importa qué tantas cosas hayas hecho en tu pasado, Dios te invita el día de hoy y te dice: yo quiero hacer una vida nueva a partir de hoy contigo. Si tú abres la puerta de tu corazón, el Señor te va a transformar. Así es de que, queridos amigos, voy a leer ya por último Hebreos capítulo 10, verso 12, y vamos a mirar qué hermoso dice esta escritura, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, verso 12, dice así la palabra de Dios: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Querido amigo, Cristo ya se ofreció él mismo en sacrificio perfecto, ¿verdad? El Cordero perfecto, el ser humano perfecto que nunca tuvo pecado, ¿verdad? Nunca cometió ningún pecado. Él se ofreció en tu lugar. Dice Hebreos 10:12 que Él se ofreció, ¿verdad?, como un sacrificio perfecto, y resucitó después de ser crucificado y se sentó a la diestra de Dios. Así es de que quiero invitarte, querido amigo, a que el día de hoy, querido hermano y hermana, sueltes más tu fe y tengamos, ¿verdad?, más de cerca, consideremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como algo muy valioso, y que esto alimente nuestra fe para seguir adelante, porque pronto le veremos al Señor cara a cara, tal y como Él es, y allá todos los hermanos que se nos adelantaron nos están esperando. Así es de que, querido amigo, adelante, levántate, ánimo, el Señor está contigo, el Señor te restaura, el Señor te perdona, y lo más importante, hermano, si nadie te ama, el Señor te ama y te está esperando con sus brazos abiertos. Mi deseo es que el Señor les bendiga y que estén bien y adelante, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén.